Muy bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miramos la diapositiva. Sí, licenciado. Muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema referido a los sistemas notariales. El objeto de este tema es tratar de caracterizar y de analizar los aspectos sobresalientes que van presentando los diversos sistemas de ejercicio de la función notarial en diversos ámbitos del mundo, ¿verdad? Entonces, de la manera más general, se dice que hay sistemas notariales que son principales y hay sistemas notariales que son secundarios. De los sistemas notariales principales son primordialmente dos: el sistema de notariado latino y el sistema de notariado sajón, ¿verdad? Del sistema de notariado latino, pues se dice que también en la doctrina, pues hay autores que le han llamado sistema francés o latino puro, o dicen que es un sistema de evolución desarrollada, ¿verdad? Y algunos dicen que es un sistema de notariado público, aunque no muchos autores aceptan ese calificativo. Y dos variantes principales que admite el sistema de notariado latino van a ser el sistema libre o abierto y el sistema numerario
de número o cerrado. Ya adelantito explicaremos en qué consiste. Esos son considerados un sistema principal que se opone o es diferente radicalmente con el otro sistema principal, que es el llamado sistema de notariado sajón, que algunos autores dicen, bueno, también es un sistema subdesarrollado, de evolución frustrada o privado. También muchos no comparten esos nombres, pero en la doctrina hay autores que se lo han asignado. Y se dice que del sistema de notariado sajón, pues con leves diferencias, admite tres grandes expresiones en un sistema puramente anglosajón, un sistema inglés y un sistema libre. Lo que habrá son diferencias mínimas, ¿verdad? Igual que en estos del sistema de notariado latino. Entonces, se complementa esto con la circunstancia de que también existen los llamados sistemas notariales secundarios. Esos sistemas notariales secundarios primordialmente van a ser dos variantes de notariado latino y uno que es una mezcla entre el latino y el sajón. Y tenemos el sistema de funcionarios judiciales, que es una variante del notariado latino, ¿verdad? Donde efectivamente pues lo que ocurre es que la función notarial la desempeñan jueces, los jueces, ¿verdad? Y en el campo de ese notariado latino también hay una variante que se llama sistema de notariado de funcionarios administrativos. En ese caso, pues los notarios son funcionarios públicos, son funcionarios del Estado. Su función es estatal, ¿verdad? Ese es el que tiene más forma de ejemplificarse, por ejemplo, como el modelo que hay en Cuba. En Cuba los notarios son funcionarios administrativos expresamente reclutados por el Estado para desempeñar la función notarial, ¿verdad? Y el modelo intermedio, que es una variante que mezcla algunos elementos del notariado latino con algunos elementos del notariado sajón. Y se aplica en algunas regiones de Alemania y en algunos cantones de Suiza, ¿verdad? O sea, es realmente restringido pues, el uso de este sistema, pero se da, ¿verdad? Entonces, aquí deviene importante que veamos qué características invisten, en primer lugar, al sistema notarial latino, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, en un sistema de notariado latino, todos los notarios tienen que estar inscritos, agremiados en un colegio profesional o en una comisión que tenga esa característica. En Guatemala, ¿verdad? Aunque esto lo vamos a ver desarrolladamente más adelante, pero mencionemos pues que en Guatemala la obligación de la colegiación profesional para todas las profesiones, no solo para el notariado, ¿verdad? No, la disposición de la Corte de la Constitución Política de la República es para todas las profesiones, ¿verdad? Ahí exige la colegiación profesional y se desarrolla de manera específica en la ley de colegiación profesional obligatoria, ¿verdad? Ya ese tema de la responsabilidad profesional en particular
Lo vamos a estudiar en el tema 8 del programa. Entonces, ya esto también nos ayuda a ir caracterizando qué es lo que ocurre en Guatemala. Vale. Entonces, esto es en cuanto a colegio profesional, ¿verdad? Luego tenemos también qué ocurre con la responsabilidad profesional en el sistema latino. Bueno, en el sistema latino, el notariado latino, sin duda alguna, la responsabilidad profesional del notario es personalísima. Se dice que es intuito personae. Porque la condición y la función del notario solo la puede desempeñar el que ha satisfecho los requisitos, el que ha llenado todas las formalidades que están previstas en la ley. Ustedes ahorita están en esa etapa de ir satisfaciendo los requisitos, ahorita están en la parte académica, ¿verdad? Ya luego, pues tendrán que sustentar exámenes técnicos, tienen que desarrollar una serie de actividades prácticas, ¿verdad? Tienen que escribir una tesis. Y entonces, ya al graduarse, cada uno de ustedes, pues va a tener la responsabilidad notarial, pero también la de abogado, ¿verdad? Pero acuérdense, nosotros estamos hablando de notariado. Porque en la colegiación profesional en Guatemala, cuando los egresados de la Facultad de Derecho llegamos, de una vez nos colegian tanto para la abogacía como para el notariado, ¿verdad? Nos colegian para ambas profesiones, pero se entiende que cada una tiene distinto rol el profesional del derecho. Pero en cuanto a la responsabilidad profesional también es personalísima. Se le confiere la responsabilidad de la función al que llenó los requisitos, ¿verdad? Es decir, es indelegable. No podría decir alguno de ustedes, bueno, yo como tal vez ya tengo mucha edad, mejor le voy a heredar a mi hijo la función notarial. Imposible. Es una responsabilidad personalísima. Entonces, en la práctica no podemos decir que algo salió mal porque es responsabilidad de la secretaria. No, señor. Que algo no se hizo conforme a derecho, pero el que lo hizo fue el procurador. No, señor. La responsabilidad profesional notarial es intuito personae. O sea, solo la tiene el que realizó todos los estudios, satisfizo todos los requisitos, ¿verdad? Entonces es intransmisible, inalienable. No se puede prestar, no se puede alquilar, no se puede vender, no se puede ceder. Es personalísimo. Luego encontramos también que el sistema de notariado latino pues implica un ejercicio pues que puede ser calificado como un sistema cerrado, ¿verdad? Pero también hay un sistema abierto. El ejercicio cerrado es limitado. El ejercicio abierto es ilimitado. Pero esto tiene relación con una cuestión territorial. A eso se refiere, ¿verdad? La cuestión es de carácter territorial, ¿verdad? Entonces, el ejercicio cerrado o limitado es porque hay países en los que se atribuye la función notarial para que quienes la ejercen
lo puedan hacer solo en cierta región del país, ¿verdad? Esto ocurre sobre todo en países de una extensión territorial muy grande, países que están incluso subdivididos en distritos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en México aplican criterios de un notariado limitado. Se le llama de número, porque para empezar hay un número determinado de notarios que pueden ejercer en cada distrito. No pueden ejercer en otro distrito. En España también se aplica. Entonces, por eso se dice que es limitado o cerrado, pero en relación con la cuestión territorial. Es de carácter territorial. Luego, pues en el sistema de notariado latino, el notario tiene prohibido ejercer cargos públicos que lleven aneja jurisdicción. Aunque esto lo vamos a ver ya en el siguiente tema, ¿verdad? Hay algunas excepciones, ¿verdad? Hay algunas excepciones. Esto pues lo regula el artículo 4, numeral 3, que lo desarrollamos en el tema siguiente. Luego, bueno, esta es la incompatibilidad, ¿verdad? Con ejercicio de cargos de otra índole. Luego también tenemos la obligación de ser profesional universitario. En el sistema notario latino, el notario tiene que ser un profesional universitario. No hay otra opción, ¿verdad? Es decir, ustedes están ahorita en ese proceso para egresar como profesionales universitarios, ¿verdad? En el sistema notarial latino, la función notarial se considera una función pública, pero eso no significa que dependamos de ninguna autoridad administrativa. Y entonces, eso significa que la función notarial se ejerce liberalmente. En Guatemala, los notarios en general ejercemos liberalmente. Tenemos nuestro despacho notarial, ¿verdad? Contratamos con nuestros clientes la prestación de nuestros servicios profesionales. Nuestra remuneración es mediante honorarios, ¿verdad? Entonces, ojo y oído. En el sistema de notariado latino, la función notarial se considera una función pública, pero sin tener dependencia de ninguna autoridad administrativa, porque lo ejercemos de manera liberal, ¿verdad? Y también, otra característica es que los notarios en el sistema latino tenemos que llevar y tener bajo nuestra responsabilidad un protocolo o registro
notarial, ¿verdad? Tener un registro notarial o protocolo notarial para redactar y autorizar una serie de instrumentos públicos que la ley determina cuáles son, porque no son todos, ¿verdad? Y este tema ya es de notariado 2 cuando miremos el documento público. Ahí vamos a diferenciar cuáles son los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. De momento, conformémonos con saber de que en el sistema de notariado latino hay obligación de tener un registro notarial o protocolo notarial para ahí redactar y autorizar cierto tipo de instrumentos públicos, contratos, actos de voluntad, ¿verdad? De acuerdo con la ley, de conformidad con la ley. Ahora, en el sistema latino, ¿qué funciones desempeña el notario? Bueno, de entrada, pues, ya dijimos, en el sistema latino, los notarios ejercemos una función pública. Perdone, buenas noches. Ya voy a dar espacio para preguntas. No se ve la diapositiva, es lo único que quería decir, perdón. ¿No la miran? No, licenciado, no se ve. No, licenciado. No, licenciado, no se ve. Bueno, ahorita vamos a ver qué tenemos ahí. ¿Y ahora? Ahora sí, Vic. Okay. Ya, licenciado. Muy bien. Va. Entonces, dentro del sistema latino se dan ciertas funciones, ¿verdad? Del notario. En primer lugar, el notario desempeña una función pública, pero se ejerce liberalmente, ¿verdad? Porque como ya dije, no somos empleados ni funcionarios administrativos del Estado, ¿verdad? Sino ejercemos liberalmente. En nuestro quehacer, autenticamos hechos y actos que requieren nuestra presencia, ¿verdad? Porque ya dijimos que la función notarial es indelegable. Entonces tenemos que estar nosotros, los notarios. En esa función, en el notariado latino, el notario recibe, interpreta y le da forma. Pongámoslo aquí más puntualmente. Le da forma legal a la voluntad de las partes. Es decir, las personas cuando llegan con un notario, salvo que también fueran notarios o hayan estudiado derecho, le van a explicar a uno con términos y con vocablos técnicos y legales lo que quieren, ¿verdad? Pero el común denominador de las personas, pues, no conocen de derecho, ¿verdad? Entonces, ellas llegan y requieren, y al notario le toca interpretar qué es lo que quieren. Incluso asesora a las personas, ¿verdad?
las orienta, para finalmente plasmar en el instrumento público lo que le están pidiendo. Eso es lo que se le llama cartular, ¿verdad? El notario cartula, primordialmente esto va dentro del protocolo, y cartular significa redactar y autorizar dentro del protocolo primordialmente un instrumento público. Y por si fuera poco, los documentos que el notario autoriza pues se invisten de una circunstancia muy especial. Solo déjenme ver, porque hay de haber varios ahí. Vamos a ver, no solo una persona. Bueno, entonces, de acuerdo con la ley, los documentos notariales adquieren autenticidad y por eso entonces producen fe, ¿verdad? Y hacen plena prueba, excepto cuando son impugnados, ¿verdad? Cuando son redarguidos, ya sea por falsedad o por nulidad. Pero hasta que esto esté demostrado, que el proceso culmine y dicte una sentencia confirmando la falsedad o la nulidad. De lo contrario, mantiene su majestad el documento autorizado por notario. Esto lo regula el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? ¿Dónde se aplica el sistema de notariado latino? En general, pues se admite, se conoce, se sabe y se tiene la estadística de que el sistema de notariado latino se utiliza en países, y por supuesto, es lógico, ¿verdad?, en los países que son miembros de una organización que se llama Unión Internacional del Notariado Latino. Pueden ser países de cualquier continente, ¿verdad? Pero entre eso hay que decir que se aplica en toda América Latina, ¿verdad? En distintos países de Europa, en distintos países de África, en distintos países de Asia. Incluso, pues, ha sido utilizado en algún estado de los Estados Unidos, en Luisiana, ¿verdad? Hay que indicar que la mayoría de países que tienen, bueno, realmente prácticamente todos los países de notariado latino tienen colegios o consejos directivos, ¿verdad? Porque eso requiere el modelo. Claro que hay que reconocer que en cada país el sistema de notariado latino puede presentar características especiales o algunas cuestiones particulares, ¿verdad? Un poco ligadas a las necesidades del país, pero en general, ¿verdad? Pero en general, en todos los países se aplican las características generales y las funciones también generales que ya comenté, ¿verdad? Eso lo encontramos como los ámbitos de aplicación del notariado latino. Es decir,
ahí tenemos una ilustración, pues, de qué ámbitos, ¿verdad? Pues ahí van. Lo que pasa es que dentro del contexto de países, algunos se retiran o se incorporan, por lo menos a la altura del año 2018, ¿verdad? La información actualizada que estaba para esa parte en varios libros, ¿verdad? Mencionaba que había 86 países miembros de la Unión, ¿verdad? Entonces, esto puede variar, ¿verdad? Tampoco la pretensión es que se los aprendan de memoria. Sí, léanlos. En la página 45 del libro, por ejemplo, en el libro del doctor Neri Muñoz, ahí está la lista. Buscamos otros materiales, también presentan la lista. Hay unos que lo ilustran con mapas, ¿verdad? Pero ahí podemos encontrar países de los distintos continentes. Pero aquí se mencionan Albania, Argelia, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso. Estos son países, algunos de relativa historia reciente, ¿verdad? Camerún, Chile, China, Colombia, el Congo, Corea, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Cuba con la modalidad que es de funcionarios administrativos, El Salvador, Ecuador, España, que aplica el sistema de número, Estonia, Francia, Gabón, Georgia, Grecia, Guatemala, Lituania, en el Reino Unido, en Londres, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Islas Mauricio, Mauritania, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Nicaragua, Níger, Panamá, Paraguay, Países Bajos, que es comúnmente conocido como Holanda, ¿verdad? Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, en Canadá, Quebec, la República Centroafricana, la República Dominicana, República Checa, República de San Marino, República del Chad, Rumanía, Rusia, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, en el Vaticano, que es un estado dentro de otro estado, ¿verdad? Dentro de Italia, Venezuela y Vietnam. Entonces, esto pues les da a ustedes un panorama de cierta manera enumerativo, ¿verdad? Que permite captar cómo pues está presente el notariado latino prácticamente en todos los continentes, ¿verdad? Y en distintos países, no en todos, por supuesto, ¿verdad? Porque hay otros que siguen otros sistemas. Y por eso, efectivamente, miramos al notariado sajón, que también siendo un sistema de notariado principal,
es radical y extremadamente opuesto al sistema latino, ¿verdad? Entonces, en el sistema de notariado sajón no existe colegio profesional. O sea, ahí los notarios no tienen obligación de colegiarse. Los notarios, para hacer la función notarial, para realizar la función notarial, no requieren ser profesionales universitarios. Basta con que se tenga una cultura general y algunos conocimientos legales. Algunos conocimientos legales, ¿verdad? En cuanto a la autorización para ejercer la función notarial, en este sistema es una autorización temporal. En el sistema latino no. Nos colegiamos y lo que tenemos que hacer es anualmente pagar nuestra colegiación, ¿verdad? Pero aquí lo que se destaca es que la autorización en el sistema sajón es temporal y hay que renovarla periódicamente, ¿verdad? En el sistema latino no, pero sí tenemos obligación de pagar en Guatemala una cuota que es trimestral realmente, ¿verdad? Pero usualmente pues muchos lo que hacemos es pagar el año completo. Entonces, si pago completo el año 2021, ya lo pagué en enero, significa que estoy activo, porque ese es el concepto que aquí utilizamos, estoy activo hasta marzo del año 2022. Siempre y cuando no surja una causal que me limite el ejercicio profesional, ¿verdad? Bueno, otra característica del notariado sajón es que no tiene la obligación de llevar protocolo o registro notarial. No existe. Porque los documentos normalmente los hacen los propios interesados, los que serían las partes o los clientes. O se los hace un abogado, pero como en muchos países está separada la función de abogado y notario, ¿verdad? En Guatemala nos dan los dos títulos, pero tiene su diferencia cada una de las funciones también. Entonces, como los notarios del sistema sajón no elaboran los documentos, no cartulan tampoco, ¿verdad? Entonces no asesoran ni orientan a las partes. Ahí los notarios solo se hacen responsables de la autenticidad de las firmas, ¿verdad? Solo son responsables de la autenticidad de las, dicho de manera más puntual, las firmas de los interesados. A eso se reduce, ¿verdad? Entonces, ya con esas características, no es difícil entender por qué son tan limitadas las funciones dentro del notariado en el sistema sajón. Por esa circunstancia, la única y fundamental función dentro del notario en ese sistema solo es la de autenticar las firmas de las personas. Es decir, lo único que hacen es dar fe de esas firmas, de que son
auténticas, ¿verdad? Es decir, de esas personas que intervienen en los documentos, ¿verdad? Y la práctica suele ser que los documentos ya los llevan redactados, ya los llevan preparados los propios interesados, ¿verdad? O a veces se los ha redactado, se los ha preparado algún abogado, pero los abogados pues no tienen el ejercicio de la función notarial. Ahí tenemos los aspectos fundamentales. De esa cuenta, la conclusión fundamental es que en Guatemala se aplica primordialmente el sistema, bueno, primordial y oficialmente el sistema de notariado latino. Eso quiere decir que en Guatemala no hay aplicación de ningún otro sistema notarial, ¿verdad? Entonces, aquí vale la pena repasar, ¿verdad? Que ya aplicado a Guatemala el sistema latino, ¿verdad? En Guatemala tenemos un colegio profesional que se llama Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Luego encontramos que tenemos pues la obligación de colegiación. Y eso lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? De manera general, ¿verdad? De manera general. Ahí pues vamos a localizar, ¿verdad? Una disposición de norma fundamental y una disposición de una norma ordinaria, ¿verdad? De una norma ordinaria. De una norma ordinaria. Entonces, la Constitución nos va a regular en el artículo 90, ¿verdad? Lo relativo a la colegiación profesional. Y dice, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Quiere decir que al Colegio de Abogados y Notarios nos tenemos que ir a registrar, a inscribir los egresados de todas las facultades de Derecho, de todas las universidades. De la San Carlos, que es nuestra alma mater, la única universidad nacional y pública. Las privadas con prestigio, ¿verdad? Francisco Marroquín, Landívar, Mariano Gálvez, ¿verdad?
bueno, y todo el montón de universidades que se han creado para tener presencia con facultades de derecho y estar metidos en las comisiones de postulación, ¿verdad? Esa es una realidad que no podemos dejar de comentar. Y luego, pues aquí dice que con la colegiación, pues se contribuye al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ayuda a lograr los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relaciona con el mejoramiento del nivel científico y técnico cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales, ¿verdad? Esa es una cuestión fundamental. Entonces, es pues una cuestión de carácter fundamental, ¿verdad? Contemplado constitucionalmente y desarrollado en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que la vamos a estudiar más adelante. Ya les he pedido que la consigan, ¿verdad? Porque vamos a estudiar buena parte de la misma. Y reitero pues que la función notarial implica responsabilidad profesional, ¿verdad? En Guatemala hay hay 4 clases de responsabilidad profesional notaria, ¿verdad? La civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. Estas también las vamos a estudiar específicamente en el punto 8 del programa. En el punto 8 del programa, ¿verdad? En el punto 8 del programa, lo repito, ahí vamos a estudiar específicamente lo concerniente a las modalidades de responsabilidad que adquirimos los notarios en la práctica. Y pues dije ya que en Guatemala tenemos un ejercicio notarial abierto, ¿verdad? En Guatemala tenemos ejercicio del notariado con un modelo abierto o ilimitado. Eso significa los notarios guatemaltecos ejercemos el notariado a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Podemos hacerlo en los 22 departamentos, en los 360 municipios, en todas las aldeas, caseríos, sin limitación alguna. Y por si fuera poco, en la ley del organismo judicial se contempla, se regula que también los notarios guatemaltecos podemos ejercer el notariado fuera del territorio nacional, estando en otro país. La condición es que el asunto sobre el que va a versar nuestro trabajo, ¿verdad? El asunto tiene que estar previsto que va a surtir efectos legales en Guatemala. Fíjense, pues, eso es lo fundamental ahí, que los efectos del asunto se van a producir en Guatemala. Imagínense que hay un notario guatemalteco que anda por la China, o lo mandaron a la China, pues, bueno.
y allá se encuentra con un ciudadano mexicano y le dice, mire, fíjese que yo, pues, en Guatemala he comprado varios bienes inmuebles y uno de esos bienes inmuebles se lo quiero vender a un amigo que es de nacionalidad argentina. Ahí algunos se plantearían un problema de derecho internacional, pero no lo hay. Salvo que haya problemas, pues, concomitantes, pero si todo está en orden, ¿verdad? El notario guatemalteco puede hacer el instrumento público allá en China, solo que no lo va a hacer en el protocolo. Ese debería ir en el protocolo porque se va a tener que registrar. La ley del organismo judicial ahí dice que se hace en papel simple. Entonces se hace el contrato, ya el contrato se viene para Guatemala, hay que protocolizarlo, ¿verdad? Registrarlo. Entonces, vean ustedes lo que para muchos notarios de otros países es una novedad y una novedad agradable. Ese sistema que adoptó nuestra legislación de permitirnos ejercer el notariado en el extranjero, en tanto y en cuanto los efectos del asunto de que se trate vayan a aplicarse en Guatemala, ¿verdad? Luego, pues hay un aspecto lógico, ¿verdad? Hay un proverbio chino que dice que el que tiene tienda, que la atienda. Entonces, la idea es que cuando se ejercen cargos públicos, pues el tiempo útil del día se utiliza para ejercer ese cargo público. Y sobre todo son cargos de los que la ley dice que llevan aneja jurisdicción, es decir, cargos donde los funcionarios resuelven, toman decisiones, ¿verdad? Vienen a ser incompatibles con el ejercicio notarial. Imagínense que hubiera un funcionario que trabaja en el ministerio donde está el tema de transporte, del transporte público. Y ese notario está requerido para autorizar un instrumento público donde se van a hacer constar aspectos relacionados con una flotilla de autobuses que ha comprado una persona y se va a tramitar la licencia para funcionar, para poder ejercer una función de prestación de transporte público. Ahí entran en choque los intereses, pues, ¿verdad? Entonces, por eso tiene razón el sistema al establecer, y Guatemala en particular, en el artículo 4, ¿verdad?, del Código Notariado, regula de manera sencilla lo siguiente. Dice, no pueden ejercer el notariado los que desempeñan cargo público que lleve aneja jurisdicción, ¿verdad? Aneja o anejo, de conformidad con el diccionario de la Academia Española de la Lengua, viene del latín anexo, annexus, añadido, y lo define como un adjetivo o agregado que se le atribuye a alguien o a algo, lo que significa que hay dependencia, hay proximidad, hay estrecha relación respecto a él o ella, ¿verdad? También significa que es propio, inherente, concerniente a. Entonces, un cargo que lleva aneja jurisdicción es el que es propio y provee jurisdicción, sobre todo, ¿verdad? Y luego, pues, hay que entender, ¿verdad?, que el numeral 3 también regula que no pueden ejercer notariado
los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devengan sueldos del Estado o sueldos del municipio. Y tampoco podrá ejercer el notariado el presidente del Congreso de la República. Esto no deja de tener un contrasentido, porque de esto se desprende que los diputados al Congreso de la República, que son notarios, sí podrían ejercer el notariado, lo que a mi juicio es incompatible también. Si a duras penas le dedican tiempo a la función legislativa a los diputados, ¿a qué hora van a atender profesionalmente, con calidad y excelencia, los asuntos notariales, ¿verdad? Ahí, pues, de alguna manera, se entiende, sobre todo, que la prohibición está para esos funcionarios que tienen tiempo completo. Es decir, que están comprometidos para la jornada normal, ordinaria de trabajo, que es de 8 horas, ¿verdad? Por eso es que ustedes van a encontrar que en la práctica guatemalteca existen profesionales que trabajan como funcionarios o empleados públicos, pero tienen relación laboral de 2 horas, 4 horas, 6 horas, aunque tengan 7 horas. Aunque tengan 7 horas. Incluso en algún conflicto que se dio en los años, al inicio de los años 90, hace muchos años, los profesionales del derecho que trabajaban en el Ministerio de Finanzas alegaron que ellos sí podían ejercer el notariado, ¿verdad? Porque en sus contratos se inventaron, se pasaron de listo, ¿verdad? Entonces se inventaron que trabajaban 7 horas con 59 minutos. Entonces no llegaban a las 8 horas. Eso es una farsa también, ¿verdad? Pero en la práctica vamos a encontrar bastantes casos. Sobre todo de trabajos que se llaman de medio tiempo, 4 horas. Algunos tienen 5 horas, algunos 3 horas, algunos 6 horas. Yo conocí un par de personas que trabajaban 7 horas nominalmente, ¿verdad? Entonces podían ejercer la función notarial, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a esa incompatibilidad. Ya les dije, esa obligación de ser profesional universitario pues le da un plus a la función notarial en el sistema latino, ¿verdad? Porque implica que el que ejerce el notariado necesariamente y lógicamente va a gozar de una formación jurídica integral, amplia, sólida, ¿verdad? Pero de algo tienen que servir los 50 cursos que ustedes aprueban. Bueno, se supone que debería ser en 5 años, ¿verdad? Pero como hay algunos que se enamoran de la facultad y se enamoran de la universidad, se tardan 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo he tenido alumnos, alguna vez hubo alguien que se me acercó y me dijo, mire, Eli, yo tengo 21 años de estar estudiando, mi hijo. No, usted tal vez tiene 21 años de venir a la facultad, pero no estudie. Si estudiara, pues ya no estaría ahí. Eso fue hace como 3 años. Lo que quiero decir es que el peso de ese requisito de ser profesional universitario implica todo ese bagaje jurídico que ustedes van a recibir, que ustedes van a adquirir. Con 50 cursos, más los cursos de la preespecialidad, ¿verdad? Más las prácticas, que para mí son las valiosas, más la pasantía que dejó de tener el impacto y la relevancia que tenía con el pensum anterior. Créanme, la pasantía que nos tocó hacer a muchas generaciones en el bufete, lo pulía uno ya cuando uno tenía su primer caso judicial, pues uno sentía la tranquilidad de que ya había practicado suficientemente
con los casos civiles, penales, laborales que uno tenía que tramitar con el bufete, ¿verdad? Eso se resiente mucho, y como se han inventado que un voluntariado, que clínicas, que esto, que lo otro, bueno, esos son complementos didácticos que son útiles, no lo puedo negar, ¿verdad? Pero créanme, jamás van a sustituir ni a desplazar a una buena práctica en el bufete popular, ¿verdad? Que está ahorita en un proceso de reestructurarse, de reorientarse para beneficio de los estudiantes. Pues ya para los profesionales, pues ya salimos nosotros de nuestro compromiso. No, la idea es que se está pensando en mejorar esa formación del estudiante. Por esto, ¿verdad? Porque ustedes tienen que ser profesionales universitarios. Pero hay que buscar ser profesionales, los profesionales con excelencia, con calidad. No ser del montón. No conformarnos con ser otro más, pues. No. Y eso no es ser uno altanero, no es uno orgulloso, diría alguno. No, claro que hay que tener el orgullo de decir, soy profesional universitario y lo demuestro con cómo ejerzo la función, con conocimiento, con responsabilidad, con valores y fundamentos éticos, con principios morales, ¿verdad? Entonces, miren ustedes la trascendencia. La función notarial, siendo una función pública, nos la ceden a nosotros los notarios, que no somos funcionarios públicos. El Estado nos delega la fe pública, ¿verdad? Entonces, hacemos el trabajo notarial como una función pública, pero no tenemos calidad ni de empleados ni de funcionarios públicos. No dependemos de ninguna autoridad administrativa en nuestra relación laboral. Nuestra relación es directa con los clientes, porque ejercemos liberalmente. Y ya dije, no nos pagan salarios, ¿verdad? Los clientes nos pagan honorarios. Y luego la obligación del registro notarial o protocolo, ¿verdad? Que permite que, conforme a la ley, obligadamente ciertos instrumentos públicos deben ir en escritura pública. Por ejemplo, todos aquellos que van a tener un efecto registral. Los asuntos. Por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. Eso hay que registrarlo. Todos esos dicen que son contratos, y ustedes ya lo estudiaron en su Civil 4. Son contratos solemnes. Deben ir en escritura pública, dentro del protocolo. Pues bueno, esos serían los rasgos, las características y las funciones primordiales en los sistemas, ¿verdad? Que ya vimos dos principales: latino, sajón, los secundarios de funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, y un híbrido que es intermedio entre elementos del notariado latino y elementos del notariado sajón. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir definiendo la otra semana. Ya les voy a trasladar la información de qué temas van a ser materia del primer examen parcial, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Ya en el próximo tema, pues, entramos a ver lo que concierne a la organización legal del notariado, ¿verdad? Ya para entrar a los temas específicos de cómo se organiza el notariado en Guatemala. Muy bien. Si hay alguna inquietud, algún comentario, lo pueden hacer en este momento. Muy bien.
Les reitero, les he formulado una invitación a que vayan leyendo, analizando, haciendo una síntesis y un subcuestionario con preguntas y su respectiva respuesta, ¿verdad? De segmentos del Código de Notariado, ¿verdad? Grupos de artículos. La idea es que al final del semestre ustedes ya conozcan completo el Código de Notariado, aunque en cada curso lo vayamos aplicando solo en ciertas partes, ¿verdad? Hagan ese esfuerzo, valoren su esfuerzo. Ese esfuerzo. Imagínense ahorita cuántos salieron de trabajar y para ahorita lo más cómodo sería que estén descansando, durmiendo, viendo tele, jugando con sus hijos, con sus nietos, qué sé yo, jugando de manitas con la novia o con la esposa, ¿por qué no? O con el esposo, ¿verdad? Pero ustedes están abocados a un compromiso. Aquí miro, pues me tiene en total incógnita, porque aparecen asignados tantos en esta sección, ¿verdad? Fíjense, yo revisé y están asignados 278. Y ahorita lo máximo que estuvieron conectados fueron 173. Hay unos que se van a dormir temprano, supongo. Por ejemplo, ahorita hay 166 nada más. Se desconectan algunos, ¿verdad? Así que háganle ganas, pónganle todo el empeño, todo el esfuerzo, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, no habiendo más que hacer constar, los espero el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.